Nosotros los evangélicos creemos un conjunto de otras cosas. Eso es lo que nos hace diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia con respecto al rapto? Los católicos, como podemos ver, ellos hacen todo en un conjunto, en un solo conjunto, hermanos. Y no todas las denominaciones cristianas creen en el rapto de la misma manera. Y aquí viene otro punto que a lo mejor a algunos hermanos no les puede parecer, a otros sí, pero se lo voy a comentar. Nosotros pertenecemos a una denominación que se le llama denominación dispensacionalista. ¿Qué significa dispensacionalista? Que nosotros agarramos la Biblia, usted agarra su Biblia, a lo mejor inconscientemente, porque si usted creció en una iglesia evangélica, su pastor, que se supone que tiene que saber de la palabra y tuvo que haber estudiado, él seguramente agarró un método para estudiar la Biblia, que se llama las dispensaciones. Ese método para estudiar la Biblia lo inventó un señor allá por el siglo XIX. ¿Y qué hace él? Usted agarra su Biblia y el señor ese John Nelson Darby se llama. Ese señor agarró la Biblia y comenzó a leer Génesis, por ejemplo. Y se dio cuenta de una cosa, dijo, a ver, aquí está Adán no ha pecado. Entonces puso como una indicación, una bandera. Aquí Adán no pecó, siguió leyendo. Y llegó hasta el punto en el que Eva cayó en la tentación de la manzana. Entonces, desde que Adán era inocente hasta la caída de Eva y de Adán por la manzana, desobedecieron a Dios, el Señor ese le llamó la dispensación de la inocencia. Esa es la primera parte con la cual se escribió la Biblia. Ya después, el Señor siguió leyendo. Desde que Eva pecó hasta el Noé, a todo eso le voy a llamar la dispensación de la conciencia. Ahí el ser humano ya era consciente, ya comió del fruto del conocimiento del árbol, del bien y del mal. Entonces ya la gente ya tenía más responsabilidad delante de Dios, porque tiene que saber algo. La Biblia no muestra a un Dios que va cambiando conforme el tiempo, no muestra a un Dios que cambia, porque Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo que cambiaba era la responsabilidad que nosotros como hijos de Dios teníamos delante de Dios. Entonces, en la dispensación de la inocencia, pues la gente no tenía que pagar nada porque era inocente. Ya después, en la dispensación de la conciencia, pues ya éramos conscientes. Y el Señor siguió leyendo. Leyó desde Noé hasta la Torre de Babel. Usted, si lee esas historias, se va a dar cuenta que ahí existe el intento del humano de gobernarse a sí mismo. Entonces le llamaron la gobernación humana, así, la tercera dispensación. Ya después empezó la dispensación de la promesa, desde que la gente empezó a ser rebelde. Y si usted lee los inicios de la Biblia, Jueces por allá, se va a encontrar historias de lo que pasaba porque la gente era desobediente. Una historia que a mí me impacta mucho es la de la levita con su concubina. Vemos cómo ese levita llega con sus hermanos israelitas. Se supone que tuvieron que haber cuidado, lo tuvieron que haber cuidado, pero no, lo recibió un anciano que era extranjero. Y los israelitas fueron ellos mismos quienes mataron a su esposa. Y él todavía pues descuartizó a su mujer y la esparció por todo Israel, por ejemplo. Eso era el resultado de que el humano intentó gobernarse a sí mismo. Entonces ya después, más adelante, comienza la dispensación de la promesa. Ahí el Señor agarra a Abraham y le promete que va a ser padre de muchas naciones. Después tenemos la dispensación de la ley, ya la conocemos, la ley de Moisés. Luego sigue la dispensación de la gracia, en la cual estamos actualmente. Y falta la dispensación del milenio, en la cual pues Cristo va a venir, va a reinar 1000 años, va a hacer su juicio. Y hermanos, ese estudio, esa manera de estudiar la Biblia es la que tenemos nosotros. Por eso nosotros somos dispensacionalistas. Los que no son dispensacionalistas, ellos no hacen un orden cronológico. Ellos dicen, va a ocurrir todo al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, hermanos. Ok, hermanos, entonces ya teniendo ese contexto, somos dispensacionalistas. Entonces, nosotros, el tema del rapto, sí lo vamos a ver como un conjunto de pasos. Primero va a pasar esto, después va a pasar esto, después va a pasar esto. Eso es lo que tenemos que saber de primera diferencia. Entonces, hermanos, vamos a empezar ahora sí. Antes de empezar ya a ver el tema del arrebatamiento, vamos a ver por qué lo vamos a estudiar, hermanos. El versículo que le voy a dar es Primera de Pedro 3:14.
Primera de Pedro 3, 14, 16. La última dispensación, ¿cuál fue, perdón? La última dispensación fue la del milenio, hermana. Gracias. Todavía no entramos. Entonces, la primera es la inocencia, después la conciencia, después la del gobierno humano, después tenemos la de la promesa, después tenemos la de la ley, tenemos la de la gracia y tenemos la del milenio. Ok, esa es una manera de dividir la Biblia para estudiar. Entonces vamos a leer un poquito de Primera de Pedro 3, 14 a 16. Fíjense por qué es importante saber esto. No es para contender, hermanos, y esto tampoco, porque aquí puede haber hermanos que tienen opiniones diferentes. Esto no es un tema que tiene peso salvacionista como lo es la divinidad de Cristo, pero sí es un tema que tenemos que saber por lo siguiente. Dice, versículo 14 de Primera de Pedro, capítulo 3. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, o sea, no se asusten, por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Qué tenemos que hacer en su lugar? Sino santificar al Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. O sea que si un hermano le pregunta a usted, hermano, ¿y por qué usted cree que Cristo va a venir por su iglesia? Usted con mansedumbre va a estar preparado para presentar su defensa. Luego dice, y reverencia. Estimado hermano, pues mire, le voy a explicar. O sea, de manera mansa y con reverencia. Luego dice, ante todo el que os demande, o sea, el que le pida, razón de la esperanza que hay en vosotros. Usted y yo estamos aquí porque tenemos esperanza de que Cristo va a venir por su iglesia y que nosotros vamos a participar de ella. Amén. Esa es la razón. La gente nos puede pedir razones por nuestra esperanza y tenemos que ser capaces de dárselas, hermanos. Entonces, por eso vamos a estudiar este tema. Ahora sí, hermanos, vamos a empezar con el tema del arrebatamiento. Para empezar, hermanos, tenemos que conocer el concepto de las 70 semanas de Daniel. Se la voy a explicar bien simplificada porque hay muchos términos hebreos y cosas que no nos resultan prácticos ahorita, pero yo voy a hablar con la pura Biblia para que podamos ver, podamos ubicarnos cronológicamente. Entonces, vamos a ir al versículo de Segunda de Crónicas 36. Versículo 15 y 16. Aquí voy a tratar de ser muy claro, hermanos. Ok, Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. Voy a leerlo. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, constantemente envió palabra a ellos, o sea, a los israelitas, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Usted sabe que desde que inició la humanidad, el Señor siempre trató de recordarles y decirles que se volvieran a sus caminos, que si se alejaban les iba a ir mal, que con él les convenía estar. Siempre el Señor hizo hincapié en eso con su pueblo Israel al inicio. Pero fíjense qué hizo el pueblo de Israel en el versículo 16. Mas ellos hacían escarnio, o sea, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Aquí podemos ver entonces que el Señor ya les había advertido cómo les iba a ir. Entonces el Señor les va a mandar un castigo. ¿Cuál fue ese castigo? En el versículo 17
nos dice cuál es ese castigo. Fíjense, vamos a verlo. Por lo cual trajo contra ellos, o sea, contra los israelitas, al rey de los caldeos. El rey de los caldeos, hermanos, no es nada más ni nada menos que Nabucodonosor. No sé si se acuerda de él, Nabucodonosor II. Se llaman el rey de los caldeos, o sea, Nabucodonosor era rey de Babilonia, pero Babilonia había sido invadido por los caldeos. Entonces por eso le llaman el rey de los caldeos. Entonces el Señor les mandó a los israelitas, a ese rey, para que los atacara como castigo por haberlo desobedecido. Fíjese que dice, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Un decrépito es una persona que debido a su edad o alguna enfermedad ya no funciona muy bien su cuerpo. Pues dice que a todos los entregó en sus manos, dice. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y aquí, si usted ha estudiado un poquito del contexto bíblico, se va a dar cuenta que aquí comienza el exilio de Babilonia. O sea, los israelitas eran un pueblo libre, pero debido a la rebeldía de los israelitas, el Señor mandó a Nabucodonosor para que agarrara a los israelitas y se los llevaran presos. Se los llevaron presos a Babilonia. Los israelitas estaban en Jerusalén. ¿Se acuerda del templo que hizo Salomón? O sea, David lo quería hacer, pero el Señor no lo dejó, porque había matado a muchas personas. Entonces le encargó el trabajo a Salomón, y Salomón hizo un templo en Jerusalén. Ese era el templo el cual este rey Nabucodonosor destruyó todo Jerusalén y se llevó cautivo a los israelitas a Babilonia. Y dentro de los jóvenes que lograron sobrevivir, dice, quemaron la casa de Dios, en el versículo 19, quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Y dentro de estos que escaparon de la espada, ahí está Daniel, está Sadrach, Mesach y Abednego, que más adelante vamos a ver la profecía que se le da a Daniel, donde fueron siervos de él, o sea, del rey de Babilonia y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Aquí, hermanos, tienen que saber algo. Entonces, los israelitas fueron llevados por los babilonios a Babilonia. Estaban en Jerusalén ellos disfrutando su templo, pero debido a la desobediencia, el Señor les mandó al rey de los babilonios y se los llevó a Babilonia. Estaban presos. Entonces, según la profecía del profeta Jeremías, los israelitas tenían que estar 70 años cautivos, 70 años. Entonces el rey Nabucodonosor reinó como 40 y tantos años. Murió y después gobernaron otros reyes, pero se tenían que cumplir 70 años. Dentro de esos 70 años que estaban presos, Daniel se puso a orar. ¿Se acuerda de Daniel que aventaron al foso de los leones? Ese mismo Daniel vivió esos 70 años de cautiverio. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice Daniel capítulo 20. Vamos a ver entonces cómo procedía Daniel. Daniel capítulo 20. Ahorita le digo el versículo. Creo que no hay 20, ¿verdad, hermanos? Es 9:20. Daniel capítulo 9, versículo 20. Daniel capítulo 9, versículo 20. Aquí pues Daniel, como le había comentado, él estuvo durante los 70 años que el pueblo israelita estuvo cautivo bajo el yugo de los babilonios. Entonces Daniel, un ángel, Gabriel, le dijo que el pueblo de Israel ya estaba a punto de ser libre, o sea, ya se iban a cumplir los 70 años. Entonces Daniel supo eso y comenzó a clamar al Señor para que el Señor los dejara ser libres. Fíjese que dice el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios.
Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, o sea, con rapidez, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí viene la profecía de las 70 semanas. Ahorita va a ver por qué le estoy contando todo esto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, sobre Israel. Y estas semanas, hermanos, no son las semanas como usted y yo las conocemos. Estas semanas, según los estudiosos, los historiadores, dicen que estas semanas se componen de 7 días, pero no son días. O sea, imagínense que las semanas que manejamos nosotros, pero los 7 días no son días, son años. Entonces, estas semanas son semanas no de días, sino de años. Espero que se entienda, hermanos. Una semana de Daniel son 7 años. Una semana de Daniel son 7 años. Entonces, el ángel le dijo: son 70 semanas. Pues ahí saque la cuenta. 70 por 7. 490 años en total. Entonces, estas 70 semanas se supone que va a ser el tiempo en el cual el pueblo israelita iba a ser liberado del yugo de la esclavitud, del pecado esta vez. O sea, que tenían 70 semanas para que viniera el Mesías. Ahorita vamos a verlo, cómo se interpreta esto en la actualidad. Pero tengan claro eso, hermanos. Estas semanas se componen de 7, pero no 7 días, 7 años. Entonces dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, o sea, la corrupción, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía. Es decir, en 70 semanas se iba a sellar la visión y la profecía, o sea, que ahí se iban a terminar las visiones y las profecías, y ungir al santo de los santos. En este caso iba a ser al Mesías. Sabe pues y entiende. Y aquí viene, hermanos, si usted está anotando, trate de hacer un gráfico que le voy a decir para que entienda. Puede poner como una bandera ahí. Vamos a hacer como una línea de tiempo. Pone una bandera, un punto, lo que quiera. Y vamos a leer qué dice el versículo 25. Estas son las semanas de Daniel, las 70 semanas de Daniel. ¿Y qué significan? Entonces, imagínense que ahí está una banderita y dice, versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, es decir, se lo traduzco, los judíos fueron abordados o fueron, ¿cómo se le llama?, conquistados por los babilonios. Los judíos estaban en Jerusalén, en el templo. Los babilonios vinieron, destruyeron el templo, lo destruyeron totalmente. Pasaron 70 años. El ángel Gabriel se le apareció a Daniel y le dijo: se mandó la orden de que el templo que destruyeron los babilonios se volviera a restaurar. Entonces ahí pone usted un puntito: orden de restaurar el templo de Jerusalén. Fíjese cuánto tiempo va a pasar desde que se dio la orden hasta que se hace. Dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Es decir, orden para restaurar el templo de Jerusalén van a pasar 7 semanas. Una semana son 7 años, 2 semanas son 14 años, 3 semanas son 21 años, son 7 semanas, en total van a ser 49 años. Ya va una semana ahí, tenemos una semana, 7 semanas tenemos, 7 semanas pasan, en total serían 49 años. Desde que se ordenó restaurar el templo de Jerusalén hasta que se restauró, pasaron 49 años, 7 semanas. Acuérdense que son 70, se tienen que cumplir las 70 para que el Señor traiga juicio a la tierra. Amén. Entonces faltan las otras. Luego dice: desde que se restauró el templo de Jerusalén hasta la muerte del Mesías, ahí pasaron 62 semanas. Ahí usted saca sus cuentas, ya van 7 semanas más 62 semanas, van 69 semanas de Daniel. Falta la última, falta una.
Y resulta, hermanos, que después de la semana 69, aquí otra vez los teólogos, estudiosos, evangélicos dicen, ¿qué pasó con esa semana? Muchos hermanos dicen, hermano, es que esa semana ya pasó en la Edad Media, cuando pasó la Santa Inquisición. Otros hermanos decimos y creemos que esa semana que falta no ha llegado, sino que hubo una pausa. 7 semanas se destruyó el templo de Jerusalén, se ordenó restaurarlo, pasaron 7 semanas, se ordenó el templo y pasaron 62 semanas y murió el Mesías. Van 69 semanas, falta una, ¿dónde está? Decimos. Esa semana, hermanos, que se conoce como la semana de Daniel, nosotros creemos que esa semana va a iniciar el día que la iglesia sea arrebatada. O sea que en el momento en el que usted se dé cuenta que ya la iglesia, que Cristo vino y se llevó a su iglesia, ahí comienza la última semana de Daniel. Acuérdese, una semana son 7 años, por eso la gran tribulación dura 7 años. Entonces cuando el pueblo sea arrebatado, va a dar inicio a la última semana de Daniel, y por eso la tribulación va a tener un periodo de 7 años. Y aquí viene otra vez otra discordia, hermanos. Muchos dicen, a ver, hermano, entonces, esa semana de Daniel, usted dice que va a iniciar con el arrebatamiento, pero hermano, si usted lee al profeta Jeremías, le van a decir, él dice que la mitad de esa semana, la mitad de 3.5 años van a ser, acuérdese, la tribulación va a durar 7 años, para que no se confunda, la tribulación dura 7 años. Entonces nosotros creemos, y ahorita vamos a ver versículos bíblicos, que primero va a ser el rapto de la iglesia, y después de que nosotros seamos raptados, nos vamos a librar de la gran tribulación que va a durar 7 años. Pero otros hermanos dicen que no. Dicen, no, hermano, es que acuérdese que el pacto, el profeta Jeremías dijo que se va a concretar a mitad de esa semana, a la mitad de los 7 años. Entonces a usted le va a tocar la mitad de la gran tribulación, y la parte más fea, el Señor lo va a rescatar y lo va a sacar, dicen. Y otros hermanos dicen que no. Dicen, a ver, hermano, usted se cree más que los apóstoles o que el apóstol Pablo. Ellos sufrieron, usted no es mejor que ellos, usted también va a padecer la gran tribulación, como los mártires. Entonces ellos dicen que va a pasar la gran tribulación, y que después de que pase la gran tribulación y se manifieste el anticristo, porque el apóstol Pablo dijo, y el Hijo del Hombre no va a venir hasta que se manifieste ese inicuo. ¿Quién es ese inicuo? El anticristo. Y unos hermanos leen eso y dicen, bueno, pues fíjese, Jesucristo no se va a manifestar aquí en la tierra, y como no va a venir, pues no nos va a poder llevar. Entonces, si no se manifiesta el anticristo, no podemos irnos, y por lo tanto vamos a pasar toda la tribulación. Va a venir Cristo a destruir al anticristo y todo el pecado, y ahora sí nos va a llevar, pero pues ya vivimos todo eso. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué bases bíblicas hay para creer nosotros que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación? O sea, que usted y yo nos vamos a librar de la gran tribulación. Amén. No vamos a padecer esa tribulación. Vamos a leer. Entonces, hermanos, vamos a ir a esto que le voy a dar es para cuando a usted le pregunten por qué usted cree que el arrebatamiento va a ser al inicio y usted se va a salvar de la gran tribulación. Todo lo que le voy a dar tiene esa intención, hermanos. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 y 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Sí van entendiendo, hermanos? No se hicieron bolas con las cuentas. Excelente, hermano. Porque ese tema pues lo estudian ya los licenciados en teología, pero yo traté de tomar los versículos bíblicos, porque hay otras cosas que no voy a meter. Vamos a meter pura Biblia. Dice que después les hace un dibujo el pastor. Sí, un dibujo, sí, un esquema, hermano. Sí, eso, por eso ayuda muchísimo a entenderlo. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Esta es la base para creer que sí hay un arrebatamiento. Los católicos sí creen en este versículo. Usted y yo sí creemos en este versículo. Los testigos también, los mormones también creen en este versículo. Fíjese qué dicen. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, los que murieron en Cristo, y si usted y yo vivimos para aquel tiempo, aunque estemos vivos aquí, los que estaban muertos en Cristo van a ser los que van a resucitar primero. Ya cuando estemos todos reunidos, los que murieron en Cristo, y usted y yo, si es que vivimos en ese tiempo, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos, con todos esos, para recibir al Señor en el aire. Y aquí, hermanos, otra vez los teólogos evangélicos, a esta venida de Jesús, porque acuérdense, la segunda venida de Jesús la va a ver todo ojo, pero esta venida nadie la va a ver, va a ser la venida secreta, le llaman. La venida secreta es la venida que Cristo va a venir para llevarnos nada más. Todavía no va a emitir un juicio, va a venir por nosotros y se va. Entonces esa no es la segunda venida que todo ojo va a ver, y le llaman la venida secreta. Y así estaremos siempre con el Señor, dice. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Luego dice 1 Corintios, hermanos, siguiendo la misma idea, 1 Corintios 15, 51 y 52. Primera de Corintios 15, 51, 52. Dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ahorita le voy a explicar qué es la final trompeta, a qué se refiere, porque a veces pensamos que es la trompeta del Apocalipsis, pero vamos a ver a qué se refiere. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí los teólogos, o la palabra rapto proviene de arpazo, que significa arrebatar, y el ejemplo que ponen los teólogos para que se entienda es que dicen: imagínense que un niño está en la calle y va a venir un carro a atropellarlo y alguien lo arrebata violentamente para salvarlo, para que no le pase nada. Más o menos esa es la idea que tiene el Señor con el arrebatamiento. Y lo que vamos a ver ahorita es la fundamentación por la cual creemos que nosotros somos los niños que están a punto de ser atropellados. Porque fíjese una cosa, decimos, a ver, los que creen que el arrebatamiento va a ser al final, ellos razonan de la siguiente manera. Dicen: hermano, pero usted no es más que Pablo ni que los demás apóstoles, también tiene que sufrir. Pero ellos vivieron pruebas de Dios que les ayudaron a expandir el evangelio. Pero lo que va a pasar en la gran tribulación ya no pretende ni fortalecernos ni hacer crecer la iglesia, ya es el juicio de Dios. O sea, el Señor ya viene a hacer juicio sobre los impíos para destruir todo el pecado. Entonces, pues no quisiéramos estar ahí, porque el Señor ya va a venir a destruir, a matar el pecado totalmente. Entonces, hermanos, ese peligro, acuérdense el carácter justo de Dios. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando Noé, el Señor vio el pecado y dijo: yo quiero destruir a la creación, pero vio a un justo, vio a Noé, y el Señor no inició el diluvio hasta que Noé ya estuviera dentro del arca, ya estuviera salvo. E inmediatamente el Señor inició el diluvio y toda la gente murió, se salvó Noé. También el día que Lot fue en Sodoma, dijo: vete de la ciudad porque no podemos hacer nada si no te vas, porque Lot era justo. Entonces el Señor se esperaba siempre a que los justos se fuesen para que el Señor pudiera traer juicio. Y fíjese, Abraham, no sé si se acuerda que Abraham intercedió por un pueblo. Le voy a dar la cita para que más o menos lo vean. Génesis 18, 23. Si quieren nomás anótelo y ya lo leen en su casa. Génesis 18, 23 y 26. Y le pone ahí como subtítulo: el carácter de Dios. O le puede poner: el Señor no mata justo con pecadores. Como quiera. Dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío?
quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Y aquí Abraham dice una gran verdad, dice: lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y el Señor dice: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Conclusión de este versículo: el Señor no va a dejar padecer a los justos junto con los pecadores. Entonces, partiendo de ahí, hermanos, nosotros creemos que el Señor nos va a librar del juicio, porque ese juicio, acuérdese, ya no pretende forjar nuestra fe ni fortalecernos, es destruir, es matar el pecado del enemigo, echarlos al lago de fuego. Eso se pretende. Entonces el Señor no va a permitir que el juicio caiga sobre su iglesia, sobre su rebaño, los justos, justificados por Cristo. Entonces nos va a llevar, nos va a raptar. Y el apóstol Pablo, él lo sabía. Y fíjese qué dice en Romanos 5:9. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la gran tribulación. Fíjese, vamos a ser salvos, no la vamos a padecer. El apóstol Pablo sabía que el Señor no permitiría que su rebaño sufriera la copa de la ira de Dios, la cual se va a derramar en la gran tribulación. Dice: porque si siendo enemigos, fíjese que aquí dice siendo enemigos, nosotros antes éramos enemigos de Dios, los gentiles eran enemigos de Dios, los únicos amigos de Dios eran los israelitas. Usted dicho, éramos enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos que en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Acuérdense que en Efesios 2:12 el apóstol Pablo había dicho que nosotros éramos advenedizos, pero ahora Cristo vino y tumbó la pared intermedia de separación, que era la ley, y ahora pasamos a ser el pueblo de Dios. Somos reconciliados con Dios. Entonces también somos partícipes de ese arpaxo, de ese arrebatamiento que el Señor nada más quería hacerle a los israelitas. Es por eso que decimos nosotros: a ver, hermanos, pues ya pasaron las 69 semanas de Daniel, pero el Señor, lo que dice Pablo aquí, el Señor dio una pausa y abrió el compás para los gentiles. Entonces esa última semana que se quedó pausada, ese tiempo que está pasando y lo que estamos pasando ahorita, por eso le llamamos la gracia. Después de las 69 semanas de Daniel, el Señor le puso pausa, por así decirlo, y todo lo que está transcurriendo a partir de ese momento se llama gracia. Y en algún momento dado el Señor va a volver a reanudar otra vez la semana de Daniel, y entonces ahora sí, ya con su pueblo ya completo, ya metió a los gentiles también, ahora sí va a iniciar el juicio. Ya los que se van a quedar afuera fueron los que no quisieron aceptar el evangelio, en este caso. Entonces, por eso el Señor hizo esa pausa, y por eso creemos que el arrebatamiento va a ser antes, para que una vez ya estemos también los gentiles dentro de su pueblo, seamos salvados también. Eso es lo que nosotros creemos. Luego dice, vamos a ver, le voy a dar una cita. Dice, a ver, tengo aquí una cita, pero quiero ver si le doy una primero para que no se confunda. Ok, le voy a dar la de Primera de Tesalonicenses 1. Primera de Tesalonicenses 1:10. Se lo voy a leer, dice: y esperar de los cielos a su Hijo,
el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Luego dice, vamos a buscarlo aquí, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, porque los tesalonicenses estaban preocupados con respecto a los que habían muerto. Pues aquí el Señor les está diciendo que en el tiempo del juicio, Jesús es quien nos va a librar de la ira venidera. Y en el capítulo 5, hermanos, de ahí mismo, vayas al capítulo 5, versículo 9. Fíjese que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que Dios no nos ha puesto para ira. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estos versículos que les estoy dando son versículos que usted puede utilizar y estudiar para demostrar que el Señor no nos va a dejar participar de la ira venidera. Eso es lo que le estoy tratando de dar. Entonces, hermanos, otra cosa muy importante, ya casi para finalizar el tema, tenemos que saber algo, hermanos. ¿Se acuerda del libro de los 7 sellos, hermanos, que el Cordero iba a abrir? Pues resulta, hermanos, que en el antiguo Israel, le voy a dar primero un versículo del antiguo Israel. Vamos a ver. Le voy a dar el de Levítico. Bueno, déjame ver si lo tengo. Levítico. Bueno, ahí tenga anotado Levítico, ahorita se lo voy a dar. Amén. Bueno, entonces, hermanos, en el antiguo Israel, la gente millonaria hacían libros en los cuales ponían su testamento en caso de morir, y habían testigos que ponían un anillo. Entonces, para abrir ese libro, los testigos tenían que estar presentes. Históricamente, y otra vez le digo a los teólogos, las 7 iglesias que están en el Apocalipsis, esos son los testigos, y esas 7 iglesias nos representan a nosotros en diferentes etapas. Usted sabe que cada una de estas iglesias el Señor les tenía o un elogio o una reprensión en todo momento. Tú guardaste mi palabra y tú tienes a tal mujer, le decía a las 7 iglesias. Entonces nosotros se nos representa por medio de esas 7 iglesias. Y el Señor, para poder abrir el sello, el Cordero, para que pueda abrir el sello, necesita los testigos. Es decir, necesita las 7 iglesias, lo necesita a nosotros, que somos la iglesia. Entonces, el día que se abra el libro de los 7 sellos, tenemos que estar allá con Él, para que el Cordero pueda abrir el libro. Y en el Apocalipsis 8:13, Apocalipsis 8:13, Apocalipsis 8:13, dice: y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. O sea que el juicio que se iba a hacer, ay de los moradores en la tierra. Nosotros ya vamos a estar arriba, hermanos, esperando que el Cordero abra los sellos, porque se va a derramar la ira del Cordero. Luego dice en el Apocalipsis 3:7, Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La iglesia de Filadelfia nos representa a nosotros, hermanos. Dice: esto dice el santo, el verdadero,
el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes pocas fuerzas. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si usted y yo somos como la iglesia de Filadelfia, si nos sostenemos a su palabra, el Señor dice, y esto representa, hermanos, el milenio, es decir, nosotros vamos a reinar con Cristo juntamente durante 1000 años aquí en la tierra. Entonces el Señor dice que en el postrer día yo haré que vengan y se postren a tus pies todos aquellos que se dijeron ser judíos y no lo eran, y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Fíjese que dice, te voy a guardar de la hora de la prueba. No dice, te voy a guardar en la hora de la prueba. Es decir, que el Señor nos va a eliminar totalmente, pasar por ese momento. No nos va a recoger por la mitad. Si fuera así por la mitad, diría, yo te voy a librar cuando ya estés en medio de la ira venidera. Pero dice que nos va a librar de la hora, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Luego, vamos a ver qué dice Jesucristo. En Lucas 21:36 dice, Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cristo mismo dijo que también nosotros podemos escapar, pero para eso tenemos que estar en todo tiempo orando, dice, para que seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y para que podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre. El día que el Cordero, el Hijo del Hombre, abra el libro de los 7 sellos, poder estar de pie. ¿Qué tenemos que hacer? Estar orando, hermanos. Es lo que nos está diciendo Cristo. Ahora bien, hermanos, aquí le voy a, ya para cerrar casi, le voy a leer un poquito del resumen del apóstol Pablo. Dice, porque no quiero, hermanos, que es en Romanos 11:25. Romanos 11:25. Se lo voy a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Endurecimiento. Aquí va corrido. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en parte. Se lo voy a traducir, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Dice el apóstol Pablo a la gente en Roma, no sean arrogantes, o sea, no confíen en sus fuerzas, judíos, gentiles, no sean arrogantes, gentiles. Los romanos eran gentiles, no eran judíos, los romanos son gentiles. Les dice, no sean arrogantes, gentiles. El Señor endureció el pueblo de Israel, o sea, endureció el corazón del pueblo de Israel, para que Israel por un tiempo se perdiera y le diera chances, si lo quiere ver así, a los gentiles. Fíjese cómo lo dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, usted y yo no nos podemos sentir orgullosos y decir, los israelitas, que eran el pueblo escogido de Dios, su corazón se hizo duro, y yo, que no soy del pueblo de Dios escogido, yo soy más obediente que ellos, yo soy más que ellos. El apóstol Pablo dice, no sean arrogantes por esa cuestión. Sepan que el Señor endureció el corazón de su pueblo para que llegara la plenitud de los gentiles, para que usted y yo entráramos al pueblo de Dios también. Versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Jacob es Israel. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ok, ahora, hermanos,
ya para terminar, vamos a leer, le voy a explicar ahorita la cuestión de la final trompeta. Y vamos a ver aquí los 7 días, ok. Ok, vamos a leer, hermanos, segunda de Tesalonicenses 2:6. Segunda de Tesalonicenses 2:6. Segunda de Tesalonicenses. Fíjese que el anticristo ya quiere iniciar a operar en la tierra, pero hay algo que lo detiene. Vamos a ver qué es lo que lo detiene. Segunda de Tesalonicenses 2:6-8. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, o sea, al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, el anticristo, hermanos, ya está tocando la puerta, ya quiere entrar, pero ¿qué es lo que lo detiene? Y aquí lo detiene la iglesia, hermanos, nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo está esperando que el remanente se complete. Amén. Los que han de ser salvos tienen que meterse ahí. Y después, cuando ya sean todos metidos, salvos, van a ser arrebatados, y ahora sí, ese inicuo, el anticristo, se va a manifestar. Y de ahí viene la gran tribulación, ya va a comenzar la ira de Dios. Ahora vamos a ver, ahorita le comenté de la venida secreta. ¿Cuál es el fundamento bíblico de la venida secreta de Jesús? Juan 14:3. Juan 14:3 dice: y si me fuere, os prepararé un lugar. Vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí el Señor estaba diciendo que Él iba a venir otra vez, eso ya lo sabemos, pero el Señor, si se fija, nos tomó y se volvió a ir, porque el Señor no emitió un juicio, es que es la venida secreta, y nada más viene por el remanente, se los lleva, y se los lleva al lugar que Él había preparado para ellos. Aquí dice: yo les voy a preparar un lugar, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Cristo viene, se lleva a los cristianos donde Jesús preparó, y Él regresa a emitir el juicio ahora sí sobre la tierra. Eso es lo que nos quiso decir Cristo en este pasaje. Luego dice, finalmente, hermanos, la final trompeta. Acuérdense que leímos ahorita en 1 Corintios 52 que íbamos a ser arrebatados hasta que sonase la final trompeta. Vamos a leerlo, dice. ¿Cómo fue? 1 Corintios 15:52. Aquí es la final trompeta, hermanos. He aquí os digo un misterio, dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta trompeta, hermanos, esta profecía bíblica que el apóstol Pablo nos da, es aplicable al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, no sé si usted ha leído Levítico, existió un día que se llama el Día de las Trompetas, y para resumírselo, el Día de las Trompetas era un día en el que el pueblo de Israel tocaba una trompeta y tocaba lo más que podía y cada vez más fuerte. Así como cuando Moisés estaba en el Sinaí, acuérdese que la voz de Jehová cada vez se oía más fuerte. El Señor bajaba y su ley bajaba y Moisés subía, y cada vez se sonaba más y más fuerte. Esa es una representación, una analogía de lo que va a pasar hoy en día. A la final trompeta quiere decir que cada día más se va a escuchar más de lo que Cristo dijo, rumores de guerra, y Cristo va a comenzar a bajar por su remanente, y nosotros vamos a comenzar a subir. Aleluya. Y después de la fiesta de las trompetas, en el pueblo de Israel se celebraba otra fiesta,
que era la fiesta de los tabernáculos, que esa no la hemos vivido todavía. Ahorita cada vez la trompeta suena cada vez más fuerte, y usted lo puede ver pues en el mundo, se da cuenta de lo que está pasando, cada vez suena más fuerte. Y después de la fiesta de las trompetas, ya cuando llegue un momento en el que suene más fuerte y más fuerte, más fuerte, va a llegar la fiesta de los tabernáculos. Fíjese que dice, habla en Levítico 23, 24. Levítico 23, 24. Aquí está la fiesta de los tabernáculos. Levítico 23, 24. Dice 23, 34, perdón, hermanos. 23, 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. Esta es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Luego dice, vamos a ir al Éxodo, hermanos, para mostrarle nada más lo que le comenté ahorita. Éxodo 19, 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Como le digo, es una representación de lo que va a pasar hoy en día con la iglesia. Y finalmente, hermanos, Jesús a Juan de Patmos, mire lo que le dice en Apocalipsis 4:1. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Acuérdese, la fiesta de las trompetas cada vez suena más fuerte. La voz como de trompeta, dice, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Y cuáles son esas cosas que nosotros creemos que sucederán después de estas? La fiesta del tabernáculo, hermanos. Y en la fiesta del tabernáculo se ofrece el sacrificio absolutorio, la expiación del pecado. Y después de la fiesta del tabernáculo, que se va a aplicar hoy en día, va a venir el milenio, hermanos. Es decir, una vez que Cristo nos lleve, Cristo va a emitir el juicio, va a destruir el pecado y va a echar al lago de fuego, al infierno y todo lo que usted lee en el Apocalipsis. Y después, ahora sí, una vez expiado el pecado, va a venir la fiesta del tabernáculo. Ya somos perdonados, podemos entrar al templo. Entonces el Señor nos va a traer de vueltas para reinar con Él 1000 años. Y después de esos 1000 años, vamos a vivir eternamente con Él. Esa es la enseñanza, hermanos, de nosotros con respecto al arrebatamiento, hermanos. Entonces, hermanos, bueno, ya le di las citas. Le di todas las citas que le tenía. Y para resumir, hermanos, entonces, vamos a replantearlo de nuevo. El pueblo israelita fue elegido por Dios. El pueblo israelita le falló a Dios. El Señor les advirtió que se portaran bien, si no los iba a castigar para que se queden. El Señor les manda un castigo. El rey Nabucodonosor los domina. Daniel sabe que el castigo ya está a punto de terminarse. Entonces el Señor manda al ángel Gabriel para que le diga a Daniel que el templo va a ser restaurado, y le dice que van a haber 70 semanas para que desde ese momento hasta las 70 semanas el pecado fuera eliminado de su pueblo totalmente. Entonces esas 70 semanas comienzan desde que se da la orden de restaurar el templo, pasan 7 semanas, se restaura el templo, luego pasan 62 semanas, que son 400 y algo de años, y muere el Mesías. Y la última semana se puso en pausa. ¿Para qué? Para que entráramos nosotros los gentiles. Porque el Señor iba a librar a su pueblo Israel del pecado, pero Él quiso incluir también a los gentiles como su pueblo, para que también todo el mundo fuera libertado del pecado. Entonces el Señor nos da chance en este momento
El apóstol Pedro por ahí decía que el Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Entonces, esa semana que está pausada, la última que falta, en este momento estamos en la etapa de la gracia, así se le llama, la semana 69. Y cuando nosotros nos demos cuenta que el arrebatamiento inició, hermanos, cuando sea ese momento, debe saber que ya comenzó la última semana de Daniel. Y si usted se quedó, hermanos, esto ya es una cuestión bíblica de interpretación. En las películas seguramente ha visto que hay gente que se queda, los hermanos se van, hay gente que se queda, ya estamos perdidos. No, hermanos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que vivir toda la gran tribulación y usted tiene que morir como un mártir para Cristo. Y entonces también forma parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo podemos estar listos para ser dignos de ser tomados junto con Él en el arrebatamiento? Como lo dijo el apóstol Pablo de Cristo, tenemos que estar orando y orando. Eso es lo que se hace, hermanos, para poder irnos en ese día y no padecer la ira de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Adelante, vamos a probar. Gloria al Señor. Muy bonita palabra, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy hermosa palabra para la gloria y honra del Señor. No sé si tengan los niños participación o no tengan participación los niños. No sé. ¿No? Pues pueden pasar los... acá está. Aquí está. Pueden pasar los adoradores para sellar la bendita palabra del Señor en el nombre poderoso